La imagen en clase de geografía, algunas reflexiones. Esta presentación tiene como objeto analizar el uso de la imagen como recurso didáctico en la clase de geografía desde una perspectiva crítica. Para su elaboración se recurrió a la lectura de los autores que aparecen citados en la última diapositiva como bibliografía consultada. Iniciamos esta presentación entonces a partir del siguiente interrogante. ¿Una imagen vale más que 1000 palabras? A veces las imágenes suelen ser contundentes y de fácil interpretación porque su contenido es sencillo. En otras ocasiones, las imágenes deben ir acompañadas por una explicación, por una mediación o por un texto que dé cuenta del contenido de la misma. En este sentido, Rebecca Anijovic nos trae la siguiente reflexión. A diferencia del texto verbal, las imágenes presentan la información de una manera holística, integral, globalizada, como un todo distinto y superior que la suma de las partes que la componen. Tenemos que tener en cuenta también que en los contextos o en el contexto del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje es importante recordar que las imágenes muchas veces inducen a la sobregeneralización y provocan un alto impacto emocional. La imagen, entonces, decimos que es un recurso didáctico y por lo tanto constituye o representa un apoyo pedagógico a partir del cual se refuerza el acto del docente y se optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionándole una herramienta intelectual al profesor. Utilizar una imagen como recurso didáctico constituye un verdadero desafío, sobre todo cuando recurrimos a las imágenes extraídas del fotoperiodismo. El fotoperiodismo o el término fotoperiodismo hace referencia a los medios impresos o digitales que recurren al uso de imágenes para ilustrar las diferentes noticias periodísticas. En este sentido, aparecen a continuación dos ejemplos que nos van a ayudar a comprender un poco cómo resulta muy importante manejar ciertos criterios a la hora de seleccionar imágenes para utilizarlas en nuestras clases. En la foto número 1, titulada Venezuela analizará conspiración de medios internacionales, la fuente de esta comparación es la cadena Telesur. Podemos ver entonces en esta primera composición la comparación entre dos publicaciones que utilizan la misma imagen para relatar una situación. La imagen verdadera aparentemente corresponde a una movilización en Cataluña y fue utilizada en una publicación sobre el estado de Táchira en Venezuela. Al comparar entonces estas dos portadas, con títulos distintos pero con el uso de la misma imagen, en el caso del espectador o la persona que analiza ambas portadas o ambas noticias, surge la confusión y la duda. ¿Cuál de estas dos imágenes es correcta y con cuál de los titulares se corresponde? Es por ello que este primer ejemplo nos lleva a la reflexión y a considerar cuál es la fuente o cuáles son los medios, si se trata de medios confiables, a los que recurrimos para la obtención de imágenes o de noticias periodísticas. Y también nos invita a tener en cuenta cuál es la contextualización de cada una de estas noticias periodísticas y en este caso de las imágenes que estamos analizando. En el ejemplo número 2, el titular es el siguiente: fotos que engañan. No, estas imágenes no muestran a padres y niños saltándose la ley. Esta publicación realiza un análisis sobre la importancia del ángulo con que se toman algunas imágenes y cómo esto puede inducir a conclusiones equivocadas. Esta imagen refiere a la flexibilización del aislamiento social en tiempos de pandemia en España. Es una imagen tomada de frente que magnifica la proximidad entre las personas. Si el ángulo fuese otro, por ejemplo, una toma aérea, seguiríamos observando la presencia de muchas personas, como se advierte en la imagen,
pero con un mayor distanciamiento entre sí. Entonces, con estos dos ejemplos que acabamos de presentar, esperamos que ilustren o que den cuenta de lo importante de tener en cuenta la fuente, como decíamos al comienzo, la contextualización y el ángulo con el que muchas veces estas imágenes que utiliza el periodismo pueden estar orientadas de una manera engañosa y confundir mucho más a nuestros alumnos. Es por ello, por todo lo expuesto, sobre todo en la diapositiva anterior, que debemos recurrir o realizar, mejor dicho, un uso crítico de las imágenes. En este sentido, Rebecca Nijovic nos dice lo siguiente: las imágenes proveen de una infinidad de alternativas y puertas de entrada al conocimiento, porque estimulan la imaginación del observador y producen una vinculación rápida y espontánea entre lo observado y los aspectos de su mundo interno. Este mundo interno sabemos que está compuesto por diferentes vivencias, por diferentes intereses, creencias y demás que van a actuar como especies de filtro para poder interpretar estas imágenes. El uso crítico de las imágenes implica considerar una doble dimensión, que por supuesto es una doble dimensión que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar y utilizar imágenes en nuestras clases. La primera es considerar a la imagen como recurso de apoyo a la enseñanza. Este recurso, o usar a la imagen como recurso, puede ir acompañado por otras estrategias didácticas, por ejemplo, el interrogatorio didáctico o el planteamiento de preguntas, que en este caso es lo mismo. Otra de las opciones sería utilizar a la imagen como contenido de la enseñanza en sí misma. Uso de imágenes en nuestras estrategias de enseñanza. Como dijimos recién, el uso de las imágenes de manera crítica nos lleva a considerar dos dimensiones. La primera de estas dimensiones, el recurso de apoyo para la enseñanza de otros contenidos. Nos referimos, por ejemplo, al uso de fotografías, dibujos, viñetas de humor, presentaciones, organizadores gráficos como recursos para la enseñanza. El uso de las imágenes, en este sentido, adquiere diferentes funciones. Una función estimuladora de la curiosidad, lo que ayuda a despertar acciones y pensamientos, una función expresiva y la más importante, la función informativa, ya que la imagen se transforma en un recurso potente que sintetiza información y nos ayuda a establecer relaciones. Esta concepción de la fuerza de la función informativa de la imagen genera cambios en las concepciones didácticas, ya que lleva a considerar las representaciones de los objetos que forman parte de la realidad. Y esto constituye un estímulo para la comprensión y la construcción del conocimiento. La segunda de las dimensiones apunta a considerar a las imágenes como contenido de enseñanza en sí mismos. Esto nos lleva a considerar también dos aspectos: la lectura crítica de las imágenes y la construcción del discurso visual. Una lectura crítica de las imágenes apunta a considerar la forma en que fue construida esa imagen, a tener en cuenta, por ejemplo, el ángulo de toma de la imagen, los elementos que la constituyen, los primeros planos, lo que se resalta en esa imagen, etc. Todo esto induce a una determinada interpretación y a una determinada construcción del discurso visual. Las imágenes, como contenido de enseñanza, son fundamentales en la clase de geografía, ya que representan verdaderos objetos de análisis cuya interpretación está condicionada por filtros múltiples que influyen en nuestra manera de ver. Esos filtros pueden ser la edad de pertenencia, el grupo social o el contexto. Algunos autores, como Holtman y Lois, especializadas, en este caso, en el uso de la imagen en la clase de geografía, plantean la necesidad de alcanzar una alfabetización visual que está directamente relacionada con la necesidad de aprender a mirar y educar la mirada. Este aprender a mirar y educar la mirada apunta a orientar la observación, en este caso de nuestros alumnos, a poner el foco en determinados fenómenos que nos ayuden a cuestionar la realidad. En este sentido,
El mapa, como la imagen que otorga identidad a una clase de geografía, puede resultar fundamental o clave. El mapa nos da la posibilidad de interpelar la realidad, por lo tanto, es un recurso clave, central, y no debe ser infrautilizado. Por el contrario, debemos tratar de decodificar la información que en los mapas aparece, de realizar un verdadero proceso de interpretación de la información que plantean los mapas, porque esto resulta clave para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La imagen como contenido geográfico potencia el desarrollo de una clase. En este caso nos referimos concretamente a los mapas de distinto tipo, mapas temáticos, mapas físicos, mapas de flujo y también al uso de otro tipo de imágenes como pueden ser gráficos, diagramas e incluso imágenes satelitales. El análisis y la interpretación de los fenómenos representados en cada uno de ellos nos remiten al planteo de preguntas, a la asociación de variables e incluso a la elaboración de hipótesis. La variedad de géneros visuales que pueblan la geografía escolar participan en la construcción de nuestra imagen de la realidad del mundo contemporáneo. Esta variedad de géneros visuales implica a considerar no solamente a la imagen como contenido, tal como la vimos en las diapositivas anteriores, sino también implica tener en cuenta las viñetas de humor, por ejemplo, como en el caso que ilustra esta diapositiva, y también a las imágenes que han sido tomadas con la intencionalidad de poner en evidencia una determinada problemática. Es por ello que cada una de estas imágenes pueden ser, esta variedad de géneros visuales, como decíamos recién, pueden ser utilizadas en los diferentes momentos de una clase. Pueden ser elementos disparadores presentados al inicio de una clase de geografía para retomar conocimientos previos o para introducir un tema. También pueden ser apoyo a la exposición didáctica del docente durante el desarrollo, o bien pueden interpelar a los alumnos a través de diferentes preguntas para que paulatinamente se pueda ir construyendo el conocimiento. También pueden ser utilizadas al cierre de una clase con el objeto de retomar los conceptos claves trabajados a lo largo de la misma. Acá lo importante es hacerlas hablar, problematizarlas. Si somos capaces de entrenar a los estudiantes a comprenderlas, interpretarlas, criticarlas, habremos contribuido a problematizar la mirada ingenua que suele primar. Sin duda, este es nuestro objetivo, pero en muchos casos se dificulta cuando los estudiantes cuentan con herramientas limitadas para la interpretación. Por esto, es fundamental la mediación docente que permita vincular a las imágenes presentadas con fenómenos o problemáticas del mundo actual. La imagen 1, sin duda, resultaría de sencilla interpretación para cualquiera de nuestros estudiantes de nivel secundario. El rol del docente implicaría en este caso asociar lo observable a fenómenos geográficos concretos como la relación centro-periferia, el proceso de globalización, la pobreza o la dependencia. Esto quiere decir que no debemos quedarnos solamente con los elementos observables en la imagen, la relación entre los personajes, sino que debemos elevar la interpretación y vincularla con fenómenos geográficos concretos. La imagen número 2 es un poco más compleja. Sin conocimientos previos no es posible su correcta interpretación. ¿Qué observamos? Copas apiladas a modo de torre y un recipiente vacío que solamente alcanzó a llenar las copas localizadas en la parte superior. Sabemos que esta imagen se refiere a la conocida teoría del derrame o efecto goteo, que es una teoría económica propia del neoliberalismo aplicada por varios gobiernos latinoamericanos durante el siglo XX y el siglo XXI. En conclusión, debemos ser criteriosos a la hora de seleccionar imágenes para utilizar en nuestras clases y cuidadosos de la forma en que presentamos estas imágenes a nuestros alumnos durante nuestra clase. Para cerrar esta presentación, la siguiente frase.
Tenemos que saber que en la clase de geografía las imágenes son un poderoso instrumento para romper con lo natural y el sentido común, y debemos aprender y enseñar con imágenes cada vez más plurales y disonantes. Creo que lo expresado en esta cita ha quedado claro a lo largo de esta presentación y además tenemos que considerar que tenemos que enseñar a mirar a nuestros estudiantes lo que muestran y lo que excluyen las imágenes, por qué y de qué modo lo hacen, porque en definitiva lo que nos guía, lo que orienta nuestro desarrollo como docentes dentro de la clase es fomentar o favorecer el desarrollo del juicio crítico.